Soy Juan Antonio Limón Navarro y el día de hoy voy a compartir los fundamentos de la psicoterapia transpersonal integrativa. Cuando hablamos de integrativa nos referimos a estos conocimientos científicos, a las bases filosóficas, psicológicas, a los primeros incluso representantes de la psicología transpersonal y al final un par de consideraciones que me parecen muy importantes. Para ello me voy a ayudar de una presentación. Por cuestiones de tiempo lo haré de manera breve, rápida, sin profundizar demasiado en cada uno de los conceptos. Los conocimientos científicos tienen que ver con la teoría general de la relatividad. La psicoterapia transpersonal toma en cuenta la mecánica cuántica, la física cuántica, el paradigma holográfico, los campos morfogenéticos, el cosmos, el estudio de la teoría sintérgica, la psiconeuroinmunoendocrinología, la transducción de la información y la medicina tradicional china, que incluso, valga la redundancia, considera la enfermedad no como un mal, sino como una defensa al organismo con otras causas morbosas. Dentro de las bases filosóficas tenemos a Husserl con la fenomenología, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, también la filosofía budista y el taoísmo, ¿no? Que sobre todo pues viene el taoísmo de la sabiduría y valora la realidad del mundo en todas sus manifestaciones, y sobre todo la unidad está en la diversidad y en la multiplicidad. Asimismo, las bases psicológicas, la psicología transpersonal es ir más allá de la persona, más allá del yo, y lo hace a través de la conciencia, la comprensión, el éxtasis, la experiencia mística, la espiritualidad, la hiperconciencia, la actualización de sí mismo, el conocimiento cósmico, la sinergia individual y de la humanidad, la meditación, los fenómenos trascendentales y el humorismo cósmico. Hay un viejo paradigma, la ciencia es incapaz de observar y tener en cuenta todas las variantes. Hay una ciencia mecanicista, hay un nuevo paradigma y sobre todo lo más importante es la integración del viejo paradigma con el nuevo paradigma desde el holomovimiento. La psicología, o los primeros representantes de la psicología transpersonal, pues está Maslow, Grof, las etapas de la conciencia de Gilbert, Ken Gilbert, cuando habla de volver a revivir los episodios traumáticos para integrarlos, la psicoterapia centrada en la persona, desde la empatía, congruencia, aceptación, la gestal, que es darnos cuenta del aquí y el ahora, la logoterapia y la psicología analítica de Jung, sobre todo desde el inconsciente colectivo que es compartido por toda la humanidad. Y tenemos algunos procedimientos psicoterapéuticos como el psicodrama, la hipnosis y estas consideraciones finales que me parecen muy importantes. La psicoterapia transpersonal siempre está en constante evolución y transita por el camino del cambio y de la luz. La psicoterapia transpersonal es una ciencia y un arte que nace a partir de evidencias, experiencias, investigación interdisciplinaria y que tiene como finalidad primera los procesos de rehumanización, volver al origen, a ser humanos, integrando cada uno de los elementos propuestos. Hola, yo soy Maru Ramírez. Yo les voy a hablar del capítulo 2 del libro de terapia transpersonal, que tiene que ver con los fundamentos de los conceptos y los postulados. Ahora pasemos al capítulo número 2, en donde los fundamentos teóricos que menciona es del transpersonal místico, que es capaz de asimilar el conocimiento ancestral. El pseudo transpersonal es cuando se requiere de alguna sustancia tóxica para alcanzar estos conocimientos, mientras que el psicoterapeuta transpersonal es capaz de recuperar el conocimiento ancestral, entender y descifrar los códigos de creencia del paciente. Una definición que se le da a la terapia es que es un conjunto de técnicas y procedimientos integrados basados en la ciencia, mientras que la psicoterapia transpersonal habla de espiritualidad. El objetivo principal es que el ser humano rescate lo que fue, es y buscar lo que piensa proyectar en un futuro,
y su meta es el desarrollo de todas sus potencialidades para que pueda acceder a la hiperconciencia, al conocimiento ancestral basado en el amor. Mientras en algunas terapias hablan de estructura psíquica, estructura física y estructura social, entenderemos que la psicoterapia transpersonal además habla de una estructura espiritual, y en la estructura física considera que por medio del ADN es que todo ser humano posee el conocimiento ancestral, que la estructura social está supeditada por la sociedad, los códigos de creencia y patrones de comportamiento. En la estructura social, estos códigos de creencia son los que determinan las interacciones, el comportamiento y las experiencias de la personalidad, mientras que la estructura espiritual es el conjunto de creencias profundas y verdaderas basadas en el conocimiento del amor en el ser humano. Y las premisas transpersonales hablan que las personas actúan según su entorno y el significado que le dan. Este significado surge a partir de ideas, creencias y códigos de creencia que van acumulando a través del tiempo y que utilizan para interpretar al mundo y darle sentido. Pero cuando esta interpretación y los códigos de creencia entran en conflicto, es cuando se generan los problemas en las personas, y que el psicoterapia transpersonal tiene que estar muy atento al momento de que la paciente empiece a contar su historia de vida, ya que hay que poner atención en las metáforas, cuentos y símbolos por el significado que hay detrás de ellos. Los 5 postulados de la psicoterapia transpersonal comentan que lo que se conecta junto se dispara junto, y todo afecta a cada una de las partes, y que cada una de las partes afecta al todo, y esto se refiere a las esferas antes mencionadas. Otro postulado habla que todo acontecimiento vivido por el ser humano es transpersonal, y todo acontecimiento transpersonal en su esencia es transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional. En lo que se refiere a lo transgeneracional, se refiere a los acontecimientos de vida de 3 generaciones por lo menos que se han vivido a través de la persona. La intergeneracionalidad tiene que ver con la sociedad, el momento actual en que está viviendo la persona, y el intrageneracional se refiere a sus propias experiencias de vida. Y en la terapia transpersonal solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal, que es el ahora presente, y los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. Para entender los ojos del conocimiento es que una persona, bajo el ojo consciente, observa una estructura física. Entrar en el ojo de la hiperinconsciencia transpersonal se refiere a que está estudiando la estructura psíquica y social, mientras que el ser humano en el ojo de la hiperconsciencia se refiere a la estructura espiritual. Los pensamientos surgen en el inconsciente transpersonal y esto se encarga de activar las emociones que están en la estructura física, y ya de aquí depende el cómo se vive, de forma plena o en forma codificada. Esto significa que un pensamiento lleva a la emoción y las emociones llevan a la forma de que existe una persona, ya sea con emociones plenas o las lleguen a codificar, lo que significaría que posiblemente la persona está en la frecuencia de enfermedad, en donde el sufrimiento, el abandono, la soledad y la culpa la lleven a la victimización, mientras que una persona que está en la frecuencia de salud entiende de respeto, amor, compromiso, honestidad, responsabilidad en el ahora presente. Esto es todo por el capítulo número 2. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Laura Patricia Durán. El psicoterapeuta transpersonal es un profesional formado en la disciplina. Conoce diversas técnicas y estrategias para trabajar con un paciente. El terapeuta es el encargado de generar en la relación paciente-terapeuta, de generar un ambiente de cordialidad, de un trato personal, lo más importante es el crecimiento del paciente, aunque también el terapeuta crece, y generar un ambiente de confianza y de confidencialidad sobre todo. El espacio terapéutico es un espacio seguro, de confianza y confidencialidad para el paciente. Bien, el psicoterapeuta es también una persona que ha pasado por un proceso terapéutico, que ha trabajado sus temas, es decir, tiene un proceso
personal y eso le da una sensibilidad para conocer, haber vivido esas experiencias de estar como paciente, poder entender también al paciente. Y también tiene una supervisión de casos, es decir, está constantemente retroalimentado por otros terapeutas para que el trabajo sea mucho más completo. Bien, el terapeuta también establece un contrato que da una formalidad a este trabajo. El contrato puede ser verbal o puede ser por escrito. En él se habla del costo, de la fecha o del horario, de los días en que será la terapia, si hay algún inconveniente y no se llega, cuál sería la sanción, no solo para el paciente, sino también para el terapeuta. Y bueno, algunas situaciones que pueden haber contingencias que no se puedan medir y también las vacaciones. El terapeuta hace una historia clínica del paciente en la cual tiene todos los datos generales de su nacimiento, de su del objetivo de la consulta, del motivo de la consulta, su familiograma, el sistema de relaciones que entabla, su nacimiento, su desarrollo, la adolescencia, la juventud, la vejez, dependiendo de la edad del paciente, y las personas y acontecimientos trascendentales. También dentro de esta historia clínica está la historia de salud, la escolar, la sexual, y se establece la línea de vida y se observa el cuerpo y el rostro. Y a partir de ello se hacen ciertas observaciones. Como todos sabemos, la terapia transpersonal integrativa está basada en los 5 postulados del doctor Paulo Scott y también en su método de intervención terapéutica. En este método de intervención terapéutica se hace todo un rastreo para identificar la necesidad transpersonal, para identificar y hacer una lectura del rostro y del cuerpo, ya sea en movimiento o estático, y a partir de ello poder generar las preguntas terapéuticas que amplían la información y se identifican cuáles son las creencias y los códigos de creencias, para facilitar también al paciente que las puede identificar y se ve cuáles son las congruencias o incongruencias que hay en el discurso y el metadiscurso que se utiliza. Para así después poder pasar a un ejercicio espiritual para poder elevar a hacer un recorrido por las vidas, por las historias de vida y posteriormente llegar a la hiperconciencia, que es un estado amplificado de conciencia que permite llegar a la sanación y es con esto a la estabilidad. Bien, como se dijo, el terapeuta debe estar atento al rostro y el cuerpo del paciente, porque el cuerpo habla lo que la boca calla. El rostro nos delata muchas emociones como dolor, gozo, tristeza, alegría, celos, miedo, furia, credulidad, incredulidad, compasión, incertidumbre, todo eso está representado en las expresiones del rostro, que así también se pueden identificar las máscaras. El cuerpo guarda el recuerdo de acontecimientos traumáticos, también de acontecimientos agradables, pero la observación de esto nos puede mostrar algún evento traumático en el pasado o algo que está sucediendo en el presente. Y esos eventos que pueden estar no resueltos o en pugna pueden provocar en el paciente resfriados, dolores estomacales de cabeza, irritabilidad, falta de concentración, limitación en el movimiento corporal, falta de energía, entre otros más. Estos bloqueos se convierten en afectaciones importantes y que pueden representar un síntoma de una situación no resuelta. Hay la tipología de los cuerpos, hay cuerpos ectomorfos, mesomorfos, endomorfos. Las posiciones que adoptan los pacientes nos hablan de alguna situación que esté pasando. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque recordemos que las emociones pasan por todo el cuerpo, se expresan en el rostro y en la posición y cómo coloquemos el cuerpo. Entonces hay que estar atento a eso como terapeuta.
Bueno, muchas gracias. El equipo lo forman Juan Antonio Limón Navarro, María Eugenia Ramírez Pineda y Laura Patricia Durán Maya. Pertenecemos a la maestría de la generación 28 vespertinos en el cuarto cuatrimestre. Muchas gracias.